Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Marilyn. En el video de hoy vamos a hablar de un tema bastante coyuntural y que particularmente ha llamado muchísimo mi atención, y es acerca de la relevancia de los asuntos que deben ser discutidos en la política peruana. Bueno, quisiera comenzar comentando por qué es que elegí este título para el video. Y es básicamente a partir de las declaraciones que hizo la señora Keiko Fujimori, lideresa del partido más poderoso de nuestro país, Fuerza Popular, respecto a la reforma del sistema del Poder Judicial. Y probablemente para los que han seguido la línea, para los que están metidos un poco más en las redes y en las noticias, ella es en contra. ¿Por qué? Porque básicamente cree que hay temas más importantes que solucionar que esta reforma. Y algunos ejemplos de ellos son la delincuencia, la mala atención en los servicios de salud, la pobreza, el friaje en Puno, que creo que debería usarse mejor el término helada en Puno, entre otros problemas más. Ahora, algo que me llama mucho la atención es que este mismo argumento, el de decir, bueno, no hablemos de eso porque no es importante, se ha replicado en la sociedad peruana respecto al tema de la situación de los venezolanos en nuestro país. Y sí, son dos temas que me gustaría tocar, espero no hacerlo muy entrelazado, pero se repite el mismo argumento. ¿Por qué hablamos de los venezolanos aquí en nuestro país cuando miles y miles de personas están muriendo en Puno de frío? Cuando hay miles de personas peruanas que están desempleadas y bla, 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 el mismo argumento. Desmerecer un debate respecto a un asunto que aparentemente no es relevante. Y aquí la gran pregunta es, ¿qué es lo que realmente importa debatir o discutir en la política peruana? ¿Es acaso el friaje en Puno? ¿Es acaso la helada? Una problemática que ocurre todos los años, indiscutiblemente. O sea, llega a esta época del año, julio-agosto, ya automáticamente sabemos que van a comenzar las campañas de friaje. Entonces uno se pregunta, ¿por qué la señora Keiko Fujimori no salió hace un año atrás, hace 2, hace 3, hace 4, 5, 6 años atrás a hablar de la manera en que está hablando del friaje? Porque se ha paseado por todos los canales de televisión a decir, hay gente que se está muriendo en frío, hay que hacer algo. ¿Por qué no lo dijiste el año pasado con la misma contundencia con lo que estás diciéndolo ahora? Y lo mismo pasa con esta gente que sobre todo en redes sociales, ¿no? En YouTube o en los canales de noticias que dejan sus comentarios ahí y dicen, ¿por qué hablamos de los venezolanos? ¿Por qué hablamos de esta situación? ¿Por qué si hay mucha gente que se está muriendo de frío? El mismo argumento que dice la señora Keiko Fujimori lo dice la población en redes sociales. Y este tipo de argumento tiene un nombre, no sé si alguien lo sabe, por favor déjenlo en los comentarios, yo no lo recuerdo. Pero da mucho que pensar, o sea, realmente hay que replantearnos qué es lo relevante de debatir en política. Y esto es algo que me gustaría profundizar aquí en el video, por eso es que de ahí el título, ¿no? ¿Qué es lo que realmente vale la pena hablar aquí? Entonces yo quisiera comenzar con justamente con los argumentos que ha colocado la señora Keiko Fujimori, dando a entender que la helada en Puno es un tema más importante que la reforma del sistema del Poder Judicial. ¿Y por qué? ¿Cómo podemos medir la importancia de un asunto debatible en la política peruana? Creo que desde un punto de vista más analítico, viendo a cuánta gente afecta el problema que aún no ha sido solucionado. Obviamente no podemos comparar el friaje o la reforma del sistema del Poder Judicial, no sé, pues con una reforma de transporte en San Isidro. Obviamente ahí, si bien ambos son cosas que afectan a distintas poblaciones, el friaje y la reforma del Poder Judicial obviamente afectan a muchísima más población, en algunos casos a nivel nacional y en algunos casos en zonas específicas, pero que constantemente, año tras año, son afectadas. Entonces, obviamente sí es importante a cuánta gente está afectando este problema. Y a partir de ello debe pasar a ser debatido en el Poder Ejecutivo, porque al fin y al cabo es algo que le corresponde al gobierno central decidir qué hacer. O sea, el friaje sí, si bien afecta solamente a una parte de la población de la sierra,
y yo puedo estar aquí en mi casa sentada, muriéndome de calor incluso, no me afecta a mí, pero soy consciente de que año tras año se repite la misma situación y el gobierno no ha hecho absolutamente nada. Para mí es importante que se solucione ese problema, aunque no me afecte directamente. Por otro lado, ¿en qué nos basamos para decir que la reforma del sistema judicial sí es importante? Pues que realmente afecta no solamente a personas de una sola localidad, como podría ser La Helada, sino que en general hay muchísima gente a nivel nacional que está esperando por un juicio, por un proceso, que está esperando una condena, una liberación, y que no va a encontrar resultados porque lamentablemente las personas que están hoy en día en la cabeza de los puestos más importantes siguen teniendo las mismas prácticas que sus antecesores. Entonces, ¿es relevante cambiarlos? Sí, sí es relevante sacarlos, porque si siguen ahí se va a seguir reproduciendo el mismo camino que ha venido surgiendo desde hace muchísimos años, lleno de corrupción. Porque obviamente todo el mundo sabía que el Poder Judicial estaba lleno de corrupción, pero nadie lo podía probar, y ahora que tenemos las pruebas, pues felizmente ya se puede hacer algo y está en nuestras manos. ¿O acaso queremos que se siga perpetuando la misma práctica corrupta? No. Entonces, bajo este argumento, tenemos que considerar obviamente a cuánta gente está afectando esta problemática social, porque al fin y al cabo es eso, en otro caso es climatológica, y también ver cuánto tiempo de duración ha tenido este problema, o sea, tanto el friaje, que tiene muchísimos años, como la corrupción en el Poder Judicial. O sea, la corrupción está presente desde hace muchísimos siglos en nuestro país, y en el Poder Judicial incluso aún más. Entonces yo creo que hay que considerar esas dos medidas para poder conocer, o para poder al menos decidir qué es lo realmente importante debatir en política. No podemos desmerecer un tema así por así como lo ha hecho la señora Keiko Fujimori. Entonces, ahora volviendo al otro tema que también quería tocar, que ya lo había mencionado, respecto a la situación de los ciudadanos venezolanos, que también ha ocurrido hace menos de 3 días, que sin pasaporte ya no van a poder entrar más a nuestro país. Y es que muchísima gente, como dije, sobre todo en redes sociales, ha criticado que los medios de comunicación presten muchísima atención a su situación. O sea, ¿por qué nosotros nos vamos a concentrar, o por qué nos tiene que importar que muchísima gente venezolana se quede en la frontera si hay cosas más importantes como el desempleo, como nuevamente el friaje? Parece que hoy, bueno, al menos en este contexto, a todo el mundo le importa mucho el friaje en Puno. Mucha gente pone otros argumentos para desmerecer, en este caso, al tema de la situación de los venezolanos en nuestro país. Y nuevamente, yo agregaría en este caso el componente de la xenofobia. Porque no solamente es desmerecer la importancia de su situación con un fin político, porque al fin y al cabo la crítica respecto a este tema no viene desde la clase política, sino en general de la sociedad, o sea, de la gente del común, de la gente de pie, de tú, de mí, o sea, de la gente que no está en la clase política. Y el componente de xenofobia es muy, pero muy fuerte ahí. Entonces, es básicamente decir, ¿por qué me importas tú si eres extranjero? O sea, a mí me deben importar las cosas de mi país. Y como les dije, ponen ese tipo de argumentos que también mencionó el señor Keiko Fujimori, cuando hace algunos años ni por aquí había gente probablemente que sabía que en Puno había heladas, o que la delincuencia estaba en tasas astronómicas. O sea, justo ahora es donde surge un aparente interés por saber lo que está ocurriendo en nuestro país, en contraposición de la situación de miles de venezolanos. Entonces sí, la situación por la que están pasando estos ciudadanos es igual de relevante. Es igual de relevante que la reforma del sistema del Poder Judicial, igual de relevante que la helada que está ocurriendo en Puno. ¿Y por qué lo es? Porque hoy en nuestro país más de 400.000 venezolanos que están viviendo aquí, probablemente de forma ilegal, o mejor dicho, que lo van a hacer ahora de forma ilegal, con este paso, con este corte de entrada que han tenido a partir del pasaporte que ahora tienen que presentar.
Y bueno, que ese día es otro tema que probablemente toque en otro video, porque sí me gustaría hablar específicamente sobre lo que está ocurriendo, sobre lo que va a ocurrir a partir del cierre de frontera, básicamente, que ha hecho el país al pedir pasaporte. Pero respecto a este tema, sobre la relevancia de los asuntos que deben ser discutidos en política, el tema de la situación de los venezolanos es igual de importante. No solamente porque afecta a 400.000 personas venezolanas, sino porque también va a afectar de una u otra forma la convivencia que van a tener con nosotros, los peruanos. O sea, y encima, si hay un componente de xenofobia, va a ser muchísimo más. Entonces, hace un par de semanas sobre todo, se comenzó a emitir una campaña de miedo, creo que se podría decir así, en donde decían que los venezolanos iban a poder votar, que iban a poder tener cierto tipo de privilegios como una persona peruana, ¿no? Que iban a poder votar, que iban a tener un seguro de salud y no sé qué otras cosas más, no me acuerdo ahorita. Pero es básicamente esa campaña de miedo por querer desprestigiar la condición de los venezolanos. Entonces, el argumento más sencillo es decir, no hay que darles importancia. Mientras menos hablemos de ellos, su situación, pues digamos, van a tener menos beneficios y bla 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 bla. Entonces no, tampoco es así la situación. ¿Afecta? Sí, porque afecta no solamente a los venezolanos, sino también a los peruanos que convivimos y trabajamos con miles y miles de venezolanos. Porque los venezolanos no solamente están trabajando en la calle, no solamente están trabajando en puestos de empresa, están también enseñando en universidades, investigando, están en todos lados, amigos, y eso no tiene nada de malo, es una realidad que probablemente el gobierno no ha sabido cómo manejarla porque el tema no se ha puesto en debate, y ahí es donde también quería llegar, ¿no? Si estos temas no se discuten abiertamente entre las clases políticas, pues no se va a llegar a un consenso, no se va a llegar a una solución y se nos va a salir de las manos. Entonces creo que por ahí esa es la solución, ¿no? Poner a debatir este tipo de problemas, y no vale la pena decir que no son relevantes, porque sí lo son, y las razones ya les he dado. Entonces, bueno, me gustaría conocer más un poco su opinión sobre estos temas. Probablemente me he ido un poco por las ramas, no estoy acostumbrada a hacer ese tipo de videos tan improvisados, yo soy una chica que usa guión siempre, pero me pareció interesante poder dar mi opinión sobre esto, ¿no? Porque realmente es algo que me enerva, que me pone así la piel de gallina, escuchar a mucha gente desmerecer ciertos asuntos que realmente deben tener importancia en el debate político. Así que nada, espero que les haya gustado este video. Comenten por favor con mucho respeto abajo qué opinan sobre estos temas. Y nada, no se olviden que también me pueden seguir aquí abajito en mis redes sociales.